Bienvenidos a esta nueva presentación para poder elaborar presupuestos por flujos financieros. La presente presentación va a tener los siguientes puntos: bases legales y técnicas, la formulación presupuestaria, el concepto ampliado de los recursos y los gastos, aplicación práctica y comentarios finales. Bases legales y técnicas. Las normas básicas del sistema de presupuesto definen con claridad que el presupuesto debe cumplir el principio de equilibrio, es decir, que los recursos deben ser igual a los gastos. Por otra parte, las directrices de formulación presupuestaria definen como metodología la formulación presupuestaria por programas y la obligatoriedad de usar los clasificadores presupuestarios. El presupuestario se debe elaborar a partir de la estimación de los recursos, que es el punto de partida, y el presupuesto de gastos deberá hacerse en función de los recursos definidos en el POA, es decir, los recursos humanos, materiales, que multiplicados por su costo nos permitirán elaborar este presupuesto de gastos. La formulación presupuestaria tiene 3 pasos, como nos señalaba las normas básicas del sistema de presupuesto. El primer paso es la estimación de los recursos. En esta debemos considerar los recursos propios de la institución, los recursos de transferencia que recibe del Tesoro General, por ejemplo, o recursos que cofinancian las obras, como los recursos del FPS, FNDR o programas como Mi Agua. También deberá considerar la proyección del saldo en caja y bancos, que debe estimarse al 31 de diciembre. Para la estimación de los recursos específicos, los mal denominados recursos propios que tienen las entidades, deberán utilizarse herramientas estadísticas, proyecciones a partir de datos estadísticos. También podrá tomarse en cuenta variables macroeconómicas, como el tema de incremento del PIB o incremento de la demanda en el caso del crecimiento poblacional. Para el caso del Tesoro, deberá hacer la estimación de los recursos de tributación, los recursos que se generarán por hidrocarburos, los impuestos especiales a los hidrocarburos, las regalías, etc. Esta es una tarea del Ministerio de Economía y que luego se convertirá en transferencias, en ingresos para las demás instituciones. Debe aclararse que el presupuesto de recursos, la estimación de los recursos, es de carácter indicativo, es decir, que no necesariamente se vaya a cumplir, mientras que en el caso del gasto, el presupuesto del gasto es de carácter limitativo, no se puede gastar un centavo más allá del presupuesto de gastos establecido. Las entidades que se benefician de las transferencias del TGN deberán registrar en sus presupuestos los techos que el Ministerio de Economía y Finanzas les dé, sin variar ningún centavo. El segundo paso para hacer el presupuesto es la elaboración de categorías programáticas y estructuras programáticas. En una anterior presentación hemos establecido cómo se desarrollan o elaboran estas. Las estructuras programáticas consisten en la definición de los programas, los proyectos y las actividades que tendrá el presupuesto. Todo esto en función del programa de operaciones. La apertura programática de una institución constará de 3 tipos de programas. Los programas de gestión administrativa, o antes los habíamos denominado programas de actividades centrales. Luego los programas específicos, los que son productores de bienes y servicios conforme las competencias de las entidades. Y recuerden, teníamos en los programas del número 90 para adelante, que son programas destinados, por ejemplo, a la deuda que se tiene o previsiones financieras que se van a realizar. Teniendo la estructura programática, corresponde hacer la asignación del gasto a cada categoría programática, es decir, cuánto se va a gastar en un proyecto o en una actividad específica. Para eso deberemos tener en cuenta los recursos que se van a necesitar en cada proyecto y en cada actividad, su volumen, multiplicar por su costo y tendremos esa programación o estimación de los gastos. Los datos estadísticos son importantes para esta programación del gasto, pero hay casos como nuevos proyectos, por ejemplo, que serán los estudios de inversión los que nos darán la información de cuál será el costo de un proyecto. Una parte que es compleja es el tema de estimar los recursos de caja y bancos que sobrarán al final de la gestión.
porque dependerá de un conjunto de variables que tienen que ver con el desarrollo de la ejecución presupuestaria. Sin embargo, también los datos estadísticos nos pueden ayudar para poder hacer una previsión de cuántos de estos recursos de caja y bancos quedarán, y estos en la programación del gasto se deberán destinar a los proyectos de inversión, gastos de capital y operaciones de deuda externa fundamentalmente. Pasemos al punto 3, que es el punto central de esta presentación, el concepto ampliado de los recursos y los gastos. Partamos del siguiente principio. Las partidas presupuestarias que tenemos en el clasificador presupuestario de recursos y de gastos se presupuestan de dos formas, unas por bruto y otras por flujo. ¿Qué significa que se presupuesten por bruto? Vayamos al tema de recursos. Por ejemplo, la venta de bienes y servicios, la recaudación tributaria, las transferencias recibidas se presupuestan por bruto. Es decir, se van a poner en el presupuesto el monto que se establece que se va a recibir por estos conceptos señalados. Vayamos al caso de gastos. El tema de salarios o servicios básicos o materiales o activos se presupuestarán por bruto, es decir, el monto que corresponde a cada una de estas partidas. Y entonces, ¿a qué vamos a llamar partidas presupuestarias que se presupuestan por flujo? Estas partidas están en el clasificador de gastos y de recursos y su denominación empieza con las palabras incrementar o disminuir. Un ejemplo clásico es la partida caja y bancos. Esta partida, como veremos más adelante, se puede presupuestar como incremento en caja y bancos o disminución de caja y bancos. Si fuera el caso que disminuye caja y bancos, estaríamos hablando de recursos. Si fuera el caso que caja y bancos se incrementa, estaríamos hablando de gastos. Este es el concepto ampliado de los recursos y los gastos. Este es un cuadro fundamental. Este es un cuadro principal y vale la pena tenerlo a mano y guardarlo. El concepto ampliado de los recursos y los gastos. Entendemos como recursos los ingresos corrientes, esos que hemos denominado que se presupuestan por bruto, ¿sí? Y también tenemos al lado derecho los gastos corrientes, esos que se presupuestan también por bruto. Sin embargo, hay un conjunto de partidas que se presupuestan por flujo y según sea incremento o disminución, irán a recursos y gastos. En el caso de recursos, cuando hay una disminución de activos financieros, por ejemplo, bancos, se llamará un recurso. También es claro si se incrementa un pasivo, es un recurso. Cuando se incrementa un patrimonio, es un recurso. Y cuando el resultado es positivo, es un recurso. Por el contrario, si en el tema de gastos se incrementa el activo financiero, se incrementa bancos, este incremento de bancos significa un gasto. Si disminuimos pasivo, pagamos deudas, es un gasto. Si disminuimos el patrimonio, también es un gasto. Y si el resultado es negativo, tenemos un gasto. Estos conceptos los veremos más adelante con algunos ejercicios. Hemos recopilado un conjunto de partidas que a su vez tienen como palabras iniciales disminución o incremento. Veamos. La partida 35110, disminución de caja y bancos, es cuando en nuestro balance general disminuye bancos, es un recurso, pero podría darse el caso que esta misma partida en el conjunto de operaciones se incremente su saldo. De ser así, va a ser un gasto y el número de partida sería la 57100. Aclaro, la partida 35110 está en el presupuesto, en el clasificador de recursos por rubros, mientras que la partida 57100 está en el clasificador por objeto del gasto. Entonces, si ustedes se toman la molestia de revisar estas partidas en el clasificador de recursos por rubros y en el clasificador por objeto del gasto, encontrarán que cuentas por cobrar, si disminuyen, es un recurso. Cuentas por cobrar, si incrementa, es un gasto. Documentos por cobrar, si incrementa, es un gasto. Y documentos por cobrar, si disminuye, es un recurso, y así sucesivamente.
Este también es un cuadro que lo deberán tener a mano permanentemente. Vamos a hacer unos ejemplos extremos, unos ejemplos que no se dan en la realidad, pero que podrán mostrar este concepto ampliado del recurso y del gasto. Pasemos con el primer ejemplo. La empresa residual ENFE alquila las instalaciones de la estación central a Mi Teleférico y recibe anualmente 100.000 bolivianos. Y no realiza ningún gasto. Esta es una empresa residual. ¿Cómo hacer que el presupuesto de ingresos y gastos iguale? Si hiciéramos un asiento contable de la transacción que decimos que ENFE residual recibe 100.000, tendríamos por una parte debitar a bancos 100.000 y acreditar a alquiler de edificios y equipos 100.000. Si hiciéramos un presupuesto inicialmente, veríamos que en recursos tenemos la partida 16.300, alquiler de edificios 100.000, pero como habíamos dicho, no se realiza gasto alguno, no tenemos nada, entonces este presupuesto no está equilibrado. Si en la cuenta de bancos de ENFE residual tuviera un saldo cualquiera, supóngase 45.000. Entonces tenemos un cuadro y decimos bancos, saldo inicial 45.000. Con el ingreso proyectado, esta cuenta bancos, con una transacción 1 de 100.000, ahora el saldo final sería 145.000. Si comparamos el saldo inicial y el saldo final, nos damos cuenta que la cuenta bancos se ha incrementado 100.000. Si revisamos el cuadro que habíamos dicho que lo tenemos que tener presente, estamos hablando de incremento de un activo financiero. Bajo este concepto, el concepto ampliado de recursos y gastos, el incremento en caja y bancos es un gasto. Si este incremento en caja y bancos lo colocamos en el presupuesto, en la columna de gastos, partida 57.100, incremento de caja y bancos 100.000, se darán cuenta que el presupuesto ahora está equilibrado de recursos y de gastos. Hagamos un ejemplo diferente. En este caso, el tema de gastos. Supóngase que una institución X no cuenta con recursos o no contará con recursos en la siguiente gestión. Seguirá funcionando y deberá pagar, por ejemplo, salarios, energía, internet, material de escritorio en los montos que se observa en el siguiente presupuesto. Como verán, tenemos las partidas 11.700, sueldos 70.000, 21.200 energía 15.000, 21.600 internet 3.000, 39.500 útiles de escritorio. Obviamente, habíamos señalado que no tiene recursos y entonces este presupuesto tampoco está equilibrado. Si esta institución tuviera en bancos una cifra cualquiera, supóngase 250.000, 300.000, 500.000, lo que fuera, como saldos de anteriores gestiones, contablemente, si hiciéramos un asiento contable, el gasto se reflejaría así. Sueldos y salarios 70.000, costos de servicios no personales 15.000, costos de servicios no personales 3.000, costos de materiales y suministros 5.000, contra bancos 93.000. Un paréntesis, las codificaciones que se están utilizando son codificaciones de la contabilidad integrada, que lo veremos en otro tema. Con esta transacción que hemos realizado, la proyección de bancos sería la siguiente. Saldo inicial 250.000, luego tenemos los gastos en sueldos, en energía, en internet y en útiles, total 93.000. Y entonces el saldo final sería 157.000. Si comparamos el saldo inicial contra el saldo final, nos damos cuenta que ha disminuido en 93.000. Disminución de caja y bancos es un. Si aplicamos esto ahora al presupuesto, decimos, en gastos tenemos sueldos, energía, internet, útiles de escritorio, 93.000, pero ahora serán financiados con disminución de caja y bancos, 93.000. Aquí nuevamente vemos que el presupuesto está equilibrado, los recursos son iguales a los gastos. La aplicación del concepto ampliado de recursos y gastos implica que todo gasto tiene que tener alguna fuente de financiamiento, sea por bruto, ventas de bienes, servicios y impuestos, o sea por flujo, la disminución de bancos o las cuentas por cobrar, y por ello el presupuesto siempre estará equilibrado. Ahora veamos un caso un poco más complejo, un caso de 10 transacciones para formular el presupuesto de una entidad. La transacción número 1 es generadora de recursos.
Se capacitarán 3.200 personas, el costo de la matrícula es 80 y este sería el ingreso de la entidad. Con este ingreso se realizarán distintos gastos, compra de papel, 20.000, se pagarán pasivos que se tienen en el balance, se pagará remuneraciones por 77.000, se comprarán pizarras y pupitres, 43.200, se gastarán en servicios no personales de distinta naturaleza, publicidad, seguros, alquiler, pasajes viáticos. La transacción número 7 nos dice que se comprará una fotocopiadora de 24.300. También se establece en la transacción número 8 que se generarán algunos recursos por la venta de muebles usados por un valor de 1.000. La transacción número 9 nos dice que se pagará parcialmente una construcción por valor de 5.000. Y la transacción número 10 nos dice que tendremos ingresos por la cobranza de deudas por cobrar. Para utilizar la metodología de presupuesto por flujos financieros es imprescindible que tengamos que contar con estados financieros, con el balance general, que partamos de saldos. En este caso, la primera parte de esta balanza tenemos activos y tenemos dos cuentas que serán interesantes dadas las transacciones que hemos leído. El tema de bancos, que tiene un saldo inicial de 10.000, y las cuentas por cobrar comerciales, que tienen un saldo de 9.500. En el pasivo vemos que hay dos cuentas importantes: deudas comerciales a corto plazo 2.200, sueldos y jornales a pagar 4.000. Como vimos en el planteamiento, estas transacciones las debemos considerar al momento de formular el presupuesto. Ahora elaboremos el presupuesto. Para este hecho realizaremos una matriz de 8 columnas. En el margen izquierdo tendremos el tema del presupuesto de gastos con el número de transacción, la partida presupuestaria, el concepto de la partida y el monto. En el margen derecho tendremos el número de transacción, la partida por rubro, el nombre de la partida y el monto. La primera transacción señala: el ICA capacitará a 3.200 personas, el costo de la matrícula personal por curso es de 80 bolivianos. El concepto matrícula corresponde al rubro derechos, el número es 15.200, y si multiplicamos el número de personas capacitadas, 3.200, por su costo 80, nos da un monto de 256.000 bolivianos. Definida la partida y definido el monto, incorporamos en la matriz elaborada, en el margen derecho, decimos número de transacción, la 1, el rubro 15.200, recursos, la partida derechos y el monto 256.000. Ahora pasemos a la segunda transacción. Dice: se comprarán papel por un monto de 20.000. La partida papel corresponde a la partida 32.100 papel de escritorio y el monto es 20.000. Entonces ahora en la matriz que tenemos, en el margen izquierdo colocaremos el número de transacción 2, partida presupuestaria 32.100, gastos papel de escritorio, monto 20.000. La transacción número 3 dice que se cancelará la totalidad de pasivos a corto plazo. Esta transacción la dejaremos para el final porque normalmente las cuentas de por pagar, por cobrar y bancos se realizan al final. Pasemos a la transacción número 4. Los gastos en remuneración del personal de planta se devengarán por 84.000, quedando pendiente de pago de sueldo de diciembre de 7.000. Normalmente esto es real, es decir, el sueldo de diciembre se paga en enero. Si esto lo convirtiéramos en un asiento contable, sería así: sueldos y salarios 84.000, con bancos pagaríamos 77.000 y sueldos y salarios por pagar serían 7.000. Este asiento está equilibrado, está cuadrado. ¿Cuánto deberíamos presupuestar? ¿Lo que se va a pagar o lo que se piensa devengar? En presupuestos se utiliza siempre el devengado. Por lo tanto, en el presupuesto de gastos colocaremos en la partida 117.00 sueldos 84.000. Como se observa ahora en nuestro presupuesto, tenemos la transacción número 4, partida 117.00 sueldos, monto 84.000. Transacción número 5. Señala que se comprarán pizarras y pupitres por 43.200.
Pizarras y pupitres corresponden a la partida 43.600 equipo educacional y recreativo. Entonces incorporamos en nuestro presupuesto transacción número 5, partida 43.600, equipo educacional y recreativo 43.200. Transacción número 6. Se gastará en varios servicios no personales: publicidad, seguros, alquiler de aulas, pasajes y viáticos. Las partidas correspondientes son las siguientes: para viáticos la 22.200, para pasajes la 22.100, para alquiler de aulas la 23.100, para seguros la 22.500 y para publicidad la 25.500. Entonces, estas las incorporamos en nuestro presupuesto de gastos. El número de transacción, las 6 para todas, y las partidas 25.500 publicidad, 17.200, 22.500 seguros, 2.800, 23.100 alquiler de inmuebles, 34.000, 22.100 pasajes, 1.400, 20.200 viáticos, 1.200. Este es un ejemplo de una forma de presupuestar por bruto. Transacción número 7. Plantea que se comprará una fotocopiadora por 24.300. Fotocopiadora corresponde a la partida 43.100 equipo de oficina y muebles. Lo incorporaremos en el presupuesto de gastos. Transacción número 7, 43.100 equipo de oficina y muebles, 24.300. Transacción número 8. Se generarán recursos por 1.000 bolivianos a partir de la venta de maquinaria y equipos en desuso. Esta es una transacción no habitual. Las entidades normalmente no generan recursos de esta manera. Sin embargo, el clasificador de recursos consigna que se podrían generar también. Entonces, registramos transacción número 8, partida 21.120, venta de maquinaria y equipos 1.000. Transacción número 9. Dice, se realizará un pago de 5.000 bolivianos por la construcción de un aula, un pago parcial. Construcción de aulas corresponde a la partida 42.300, construcciones y mejoras de bienes de dominio privado. Quisiera hacer un paréntesis. La entidad seguirá siendo dueña del aula, por eso se llama dominio privado. Pero si, por ejemplo, construyéramos caminos o calles, estas serían construcciones y mejoras de bienes de dominio público. Ahora bien, lo incorporamos en el presupuesto de gastos, transacción número 9, 42.300, construcciones y mejoras, bienes de dominio privado, 5.000. Llegamos a la última transacción, la 10. Señala, se cobrará el 100% de las deudas por cobrar consignadas en el balance. Si revisamos el balance, nos encontramos que esta cuenta tiene un saldo de 9.500 por cobrar. Por la transacción número 10, haciendo un mayor de esta cuenta, decimos transacción número 10, cobro por cobrar 9.500 en el haber, saldo final 0. Si comparamos el saldo inicial con el saldo final, nos damos cuenta que se ha disminuido en 9.500. Disminución de una cuenta por cobrar es un recurso. Dado que se ha determinado que la disminución de cuentas por cobrar es un recurso, ahora lo incorporaremos en el presupuesto de recursos. Transacción número 10, partida 35.210, disminución de cuentas por cobrar 9.500. Ahora haremos una tarea amplia, es decir, haremos el flujo financiero de la cuenta bancos. Para ello utilizaremos una T, donde en el margen izquierdo estará el debe, en el margen derecho el haber, y todas las transacciones de todo el ejercicio las volcaremos en términos de la afectación a la cuenta bancos. Lo haremos así. Partamos de copiar el saldo que estaba en el balance. Entonces colocamos como transacción 0, si ustedes quieren, saldo inicial 10.000. La transacción número 1 nos decía que se recaudaban 256.000 por matrículas. Colocamos en debe, transacción número 1, matrículas 256.000. Las siguientes transacciones eran de gastos. La transacción número 2 hablaba de comprar papel por 20.000, lo colocamos en el haber. Luego hacemos la transacción número 3, pago de deudas comerciales, 2.200, y pago de salarios por pagar, 4.000. La transacción número 4 nos decía de pago de sueldos. Recuérdese
que no se pagaba la totalidad de sueldos, sino solo 77.000. Ese es el monto que colocaremos en el haber. La transacción número 5 nos hablaba de compra de pizarras y pupitres por 43.200. Colocamos también en el haber. En el haber colocaremos los distintos servicios no personales que se adquieren o se adquirirán, como publicidad, seguro, alquiler, pasajes y viáticos, 56.600. Y la transacción número 7 nos decía de una compra de una fotocopiadora por 24.300. La transacción número 8 nos decía que se iban a vender muebles y por ese hecho se iban a recaudar 1.000. Entonces en el debe colocamos 1.000. La transacción número 9 nos decía del pago parcial por una construcción de un aula de 5.000. Lo colocaremos en el haber 5.000. Y por último, en la transacción número 10 nos decía que se cobraban las cuentas por cobrar. Este cobro de cuentas por cobrar genera en el debe 9.500. Realizadas todas estas operaciones, sumaremos el total en debe y haber y tenemos en el debe 276.500 y en el haber 232.300. Con estos montos finales determinamos el saldo final. Hacemos la diferencia de el debe y el haber y nos da 44.200. Ahora calculemos el flujo financiero. ¿Cómo calculamos este flujo? La diferencia entre el saldo inicial y el saldo final. El saldo inicial era 10.000, el saldo final es 44.200. Lo que ha sucedido es que se ha incrementado en 34.200. Incremento de caja y bancos es un gasto. El monto calculado por flujos financieros de la cuenta bancos ahora lo incorporaremos en el presupuesto. Habíamos señalado que es un gasto, y entonces lo colocaremos en el presupuesto de gastos, partida 51.100, incremento de caja y bancos 34.200. Ahora hagamos la transacción que habíamos quedado pendiente, la número 3. En esta se decía que se pagaban todos los pasivos de corto plazo. Revisado el balance, tenemos dos pasivos de corto plazo: deudas comerciales y jornales. Entonces hagamos unas T's para ambas cuentas, deudas comerciales y sueldos y jornales por pagar. En la primera cuenta, deudas comerciales, en el haber saldo inicial 2.200. Por la transacción número 3, pago de deudas comerciales 2.200, saldo final 0. En este caso hacemos el flujo financiero comparando el saldo inicial y el saldo final y vemos que ha disminuido estas cuentas comerciales, este pasivo en 2.200. Disminución de pasivo, gasto. Ahora hagamos la siguiente cuenta. Sueldos y jornales por pagar. Revisado el balance, el saldo inicial de esta cuenta es 4.000. Por la transacción número 3 se pagan estos salarios por pagar, 4.000. Pero en la transacción número 4, recuérdese que no habíamos pagado el total de los sueldos, o no pagaríamos el total de los sueldos. El monto por pagar sería 7.000. Entonces hacemos los correspondientes cálculos y vemos que el saldo final de sueldos y jornales por pagar es 7.000. Comparando el saldo inicial y el saldo final, nos damos cuenta que se ha incrementado en 3.000 esta cuenta. Incremento de pasivo es un recurso. Con los cálculos realizados, ahora los incorporaremos en el presupuesto. La disminución de deudas comerciales por pagar son 2.200 y va al gasto. Por el contrario, el incremento de sueldos por pagar, incremento de pasivo, es un recurso. La cuenta es la 39.130, 3.000. Ahora hacemos la suma del total de gastos y del total de recursos. Nos da 269.500 en gastos y 269.500 en recursos. Está equilibrado. El ejercicio ha tenido por objeto ser pedagógico para quienes están iniciándose en esto de formulación presupuestaria por flujos financieros. Obviamente hemos dejado de lado algunos elementos técnicos que los habíamos visto en otro momento. Debemos pensar que este presupuesto se hace en el marco de una estructura programática, con proyectos, con actividades. También se debería considerar que los montos que se han establecido han sido frutos de cálculos históricos con base real y, eso sí, hemos utilizado los clasificadores tanto de recursos como de gastos.
La primera parte del presupuesto que hemos hecho ha sido a partir de transacciones por bruto y hemos dejado para el final las transacciones por flujo. Esta es una técnica que puede ser utilizada adecuadamente o puede combinarse ambos propósitos, pero los flujos en verdad conocemos al final del ejercicio de todas las transacciones. Mediante los flujos, posiblemente la transacción de mayor o la partida de mayor importancia es bancos, con recuperar o recordar todas las transacciones realizadas. Y luego las transacciones que tienen que ver siempre con el tema de cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Si realizamos de manera organizada, efectivamente, siempre el presupuesto estará equilibrado. Gracias por su atención. Esta presentación está en mi blog, freddyalienewordpress.com, y está en el curso virtual de la carrera de Administración de Empresas. Gracias.